Saludos y bienvenidos al Richard Dolan Show, donde cada semana luchamos la buena batalla. Me alegra estar aquí con ustedes el 28 de marzo de 2023. Quiero hablar sobre los usos en este programa, es decir, los ovnis que se encuentran en el agua. Usos suele significar, normalmente hay un par de acrónimos diferentes, pero es objetos sumergibles no identificados. 9 de cada 10 veces. Esa es la frase que la gente usa para describir lo que es un uso. Así que esencialmente es un ovni basado en el agua y este es un tema en el que realmente he estado sumergido, si se me permite el juego de palabras, durante aproximadamente el último año. He recopilado cientos de estos casos. Puedo decir a nivel personal que al investigar tantos de ellos realmente tiene la capacidad de cambiar tu perspectiva sobre el tema de los ovnis en general. Si lo piensas, la Tierra está cubierta, el 70% de la Tierra es agua, está cubierta por agua. Normalmente no estamos en los océanos, ¿verdad? Somos terrícolas, más del 99% de nosotros vivimos en tierra firme. El Océano Pacífico es muy grande, el Océano Atlántico, el Océano Índico. Estos son enormes masas de agua y la mayoría de la gente no llega al medio del Océano Pacífico, seamos sinceros, ni a 30 metros bajo la superficie en medio del Océano Pacífico. Eso es algo muy raro. Hay unas pocas armadas en el mundo, sobre todo la Armada de los Estados Unidos, la Armada rusa y en tiempos pasados la Armada soviética. Ambas tenían presencia global, algunas otras armadas, por supuesto. Pero cuando piensas en eso, si eres una persona de la Marina, estás en el agua y ves un uso o un ovni, tienes información clasificada, tienes protocolos que seguir y normalmente no se te permitirá hablar de ello al mundo. Así que la mayoría de esas historias no nos llegan, excepto que muy típicamente cuando las recibimos es años después de que ocurrieron y suelen ser contadas de manera muy discreta, muchas veces sin el nombre de la persona, a veces con su nombre, pero por lo general es muchos años después de los hechos. Y esto es muy típico de cómo nos llegan las historias de uso cuando están relacionadas con el ámbito militar. Ahora, hay casos en los que gente común va a estar afuera, en cuerpos de agua, a veces océanos, a veces lagos y ríos, y ellos también observan este tipo de fenómenos. Y también recibimos esas historias. Una cosa que se nota en la mayoría de los casos de uso es que no se obtiene mucha documentación oficial del gobierno que lo respalde, a diferencia de varios casos de ovnis, donde se trata de muchos encuentros militares que nos llegan a través de la FOIA, la Ley de Libertad de Información. Muy pocos de esos, algunos, pero muy pocos, están relacionados con los usos. Y creo que la razón principal de eso es que simplemente hay menos casos. Tenemos menos avistamientos de estos fenómenos acuáticos. Así que no hay mucha documentación oficial del gobierno cuando se trata de uso. Hay algo. Voy a hablar un poco de eso aquí. Pero en general estamos tratando con un cuerpo de evidencia mucho más difícil. Eso no significa que no sea legítimo. Creo que es totalmente legítimo. Es un cuerpo de evidencia que realmente se basa en muchos testimonios de testigos civiles y algunas personas militares. Después de los hechos, hablando de esto bajo diversas restricciones, anonimato y demás con frecuencia, así que no es lo ideal, pero eso no significa que el fenómeno no exista. Creo que en general podemos entender por qué existe el problema tal como es en cuanto a obtener la información. Aquí tenemos algunos obstáculos en cuanto a, así es como está esta situación. Dicho esto, quiero repasar algunos de estos casos de uso que he estado revisando durante el último año. Y puedo decirles, por largo que sea este programa, creo que solo están recibiendo una pequeña parte, como una verdadera fracción de la enorme cantidad que ya he visto. Y más allá de eso, no tengo ninguna duda de que hay muchos, muchísimos otros relatos de los que aún no me he enterado. Pero hablemos solo de algunos de estos aquí. Tengo algunos mapas, tengo algunas imágenes y algunos puntos clave y todo eso. Así que podemos empezar aquí y vamos a añadir esto a la transmisión. Este es el primero con el que voy a tratar. Este es un caso de 1949 del Estrecho de Hormuz. Este es un caso bastante conocido, al menos dentro de la comunidad de investigación OVNI. No es un caso desconocido, debería decir. Y cuando miras dónde está ese punto,
Ese es uno de los puntos de estrangulamiento estratégicos clave para el transporte marítimo en el mundo. Vamos a ver un par de puntos de estrangulamiento marítimos en el mundo donde ocurren OSIs. Este es uno de ellos. Este es del 14 de noviembre de 1949. Aquí estamos en Google Earth. Puedes ver de lo que estoy hablando. Tengo el Golfo Pérsico aquí a la izquierda. Y básicamente no, estás viendo una apertura de solo 30 millas en el punto más estrecho. Mucho tráfico marítimo, especialmente de petróleo, pasa por esta zona. Bueno, estamos justo aquí en 1949 cuando ocurrió un evento muy interesante. Un de los comandante de la Marina llamado JR. Butler está navegando por el estrecho de Hormuz rumbo a la India, avanzando a una velocidad tranquila de 9 nudos. Así que está en camino de salida. Entonces, a su izquierda estaría la nación de Irán. Esa es la posición que tenemos aquí. Entonces escribe que lo llaman al puente por el tercer oficial, quien había visto algo al lado izquierdo del barco, un poco delante de ellos, nuevamente hacia el lado iraní del agua. Lo describió como una banda luminosa y pulsante que se parecía a la aurora boreal, excepto que ésta estaba mucho más baja, muy cerca o posiblemente sobre el agua. Por cierto, esto es en la tarde, debí haberlo mencionado, así que Butler tiene binoculares, los está usando y ve. Esta área luminosa estaba definitivamente bajo el agua y también se estaba acercando a su embarcación. Entonces, a una distancia de aproximadamente 1 milla, le resulta muy evidente que esta cosa tenía forma circular y un centro brillante. Lo calificó como un centro bastante mal definido. Además, salían rayos de luz como radios de una rueda y era realmente grande. Así que el diámetro de esto, estimó, estaba entre 1000 y 1500 pies, bastante sustancial. Y en ese momento se da cuenta de que a medida que se acerca, se va dando cuenta de eso. El efecto de pulsación que vio es causado en realidad por la rotación lenta de los propios radios y notó que giraban en sentido antihorario o contrario a las agujas del reloj en su orientación. Y esto, dijo, es lo que hacía que las bandas parecieran más brillantes cuando apuntaban hacia la nave, así que daba la ilusión de una pulsación. Y luego, probablemente para su sorpresa, esta cosa pasó justo por debajo de su barco, justo por debajo. Y él observó, porque escribió sobre esto con cierto detalle después de los hechos. Dijo que la luz de este efecto era visible alrededor de todo el barco. Se reflejaba en las partes superiores del barco. Realmente bastante asombroso. Hizo un boceto de ello. Esto es lo que dibujó. Una situación realmente extraordinaria, como cualquiera podría imaginar. Él escribe, como bien se puede imaginar, el efecto fue extraño e impresionante al extremo, con la embarcación pareciendo ocupar el centro de una enorme rueda de aspas, cuyos radios consistían en luminiscencia fosforescente, girando rápidamente alrededor de la nave como un eje. Así que hay mucha especulación sobre qué fue esto. Permítanme continuar y contaremos el resto de esta historia, y luego voy a presentar algunos casos similares a este. Así que el objeto pasa completamente por debajo y sale por el lado derecho del barco. Mientras pasa por debajo de ellos, se aleja a la misma velocidad con la que se acercó. Fue muy constante. Parecía que una vez que reapareció al otro lado, seguía siendo una banda de luz pulsante. Y entonces notaron un segundo objeto, muy similar al primero, nuevamente delante del barco, casi del mismo tamaño, un poco más pequeño, un poco menos brillante. No lo hizo. Este no pasó directamente por debajo del barco, sino que pasó lentamente por el lado derecho del barco. Aparentemente lo vieron dirigirse muy fácilmente, el mismo patrón de radios girando alrededor del centro que el primero, y luego 30 minutos después de este, vieron aparecer un tercer objeto similar. Este era más tenue y más pequeño que los otros dos, de solo unos 800 pies o solo alrededor de 1000 pies de diámetro, aún así bastante grande. Supongo que para ese momento ya se había vuelto exigente. Dijo que, bueno, esto no era impresionante comparado con los otros dos. No lo sé. Creo que si no hubieras visto ninguno de los otros, probablemente
Esto también te habría parecido bastante impresionante. Se preguntó si esto era una fosforescencia natural en el agua, estimulada por lo que él llamaba ondas regulares de energía. Esto fue relatado en la edición de enero de 1952 del Instituto Naval de los Estados Unidos, Proceedings, y más tarde fue publicado en la revista Fate y llegó a circular por las publicaciones sobre ovnis. Así que es muy interesante, ¿no? Hay mucha especulación. ¿Fue esto realmente un objeto o varios objetos bajo el agua en este caso, o una fosforescencia natural que sí ocurre en el océano? Solo diré aquí, probablemente volveré a este tema, pero he intentado averiguar si existe un consenso científico genuino sobre este tipo de fenómeno. Y no lo hay. Hasta donde yo sé, eso es lo mejor que se puede encontrar. Algunos científicos especulan que esto podría ser tal vez bioluminiscencia como formas de vida que pueden hacer esto, o quizás algún tipo de actividad tectónica oceánica o algún tipo de actividad geológica. Me parece un poco extraño. Desde mi perspectiva parece una suposición forzada. No soy geólogo ni experto en estos temas, así que podría estar equivocado. Simplemente me parece un poco extraño. Y creo que es bastante evidente que nadie ha podido llegar realmente a ningún tipo de consenso o conclusión sobre qué es esto. Quiero mostrarles un par de otros casos de este fenómeno en exactamente la misma zona. Volviendo al siglo XIX que hemos podido documentar, aquí hay uno del 15 de mayo de 1879. Esto también ocurrió ya sea en el estrecho de Hormuz o en el Golfo Pérsico, en la misma zona básica, algo descrito como una rueda giratoria con un centro en esa dirección y cuyos radios estaban iluminados y mirando hacia el oeste. Una rueda similar parecía estar girando, pero en dirección opuesta. Estas ondas de luz se extendían desde la superficie hasta bien debajo del agua. Esto es de 1879. Aquí hay uno de 1880. En una carta publicada en ese momento, dice, en mayo de 1880, en una noche oscura, alrededor de las 11:30 de la noche, de repente apareció a cada lado del barco una enorme rueda luminosa girando, cuyos radios parecían rozar el barco mientras avanzaba. Los radios tendrían entre 200 y 300 yardas de largo. Así que, de nuevo, unos 1000 pies, aproximadamente el mismo tamaño que lo que había descrito Butler. Cada rueda tenía alrededor de 16 radios, y aunque las ruedas debían tener unos 500 o 600 yardas de diámetro, los radios podían verse claramente a lo largo de toda la circunferencia. El resplandor fosforescente parecía deslizarse plano sobre la superficie del mar, sin que se viera luz alguna en el aire por encima del agua. Puedo mencionar que el fenómeno también fue visto por el capitán Abern y por esta persona y aquella persona, y así sucesivamente. Así que eso fue en 1880 y eso fue en el Golfo Pérsico. No sé si eso fue en el estrecho de Hormuz, pero lo suficientemente cerca. Aquí hay otro avistamiento en el Golfo Pérsico de 1901. Solo tengo una declaración rápida y breve. No habiendo fosforescencia en el agua, enormes haces de luz en el agua. Aquí tenemos el Golfo de Omán, 1906. Eso está justo al lado del Golfo Pérsico. Ese es el cuerpo de agua que desemboca en el Golfo Pérsico. Así que muy cerca, la misma zona básica. Esto es de 1906. Este caballero escribe sobre haces de luz brillante. Luz que barría la proa del barco a una velocidad prodigiosa que podría estimarse entre 60 y 200 millas por hora. Eso es súper rápido, ¿verdad? En el agua, estas barras de luz estaban separadas por unos 20 pies y eran muy regulares en este Golfo de Omán de 1906. Ahora nos estamos moviendo, aún con avistamientos tempranos, hacia el estrecho de Malaca. O no, disculpa, eso será lo siguiente. Esto es Malabar, India. Aquí puedes ver la costa oeste de la India frente al mar Arábigo, básicamente el Océano Índico. Un avistamiento de enormes haces de luz justo frente a la costa. Y ahora aquí estamos en el estrecho de Malaca. Este es otro punto clave de estrangulamiento para el transporte marítimo, incluso más ahora que en aquel entonces. Pero en 1907 esta seguía siendo una ruta marítima muy importante. Prácticamente todo lo que viene de China hacia el resto del mundo tiene que pasar por esta zona. Así que aquí estamos en 1907, escuchando sobre haces de luz que parecían moverse alrededor de un centro, como los radios de una rueda,
que parecían medir unos 300 metros de largo. De nuevo, estamos hablando de unos 300 metros. La comparación de tamaños es realmente notablemente consistente a lo largo de estas áreas geográficas. Aquí hay otro también en el estrecho de Malaca, de 1909, solo 2 años después, brazos largos que salían del centro, alrededor del cual parecía girar todo el sistema. Bien, claramente estamos hablando de un fenómeno muy consistente. Aquí hay uno del mar de China Meridional, de 1910, una rueda horizontal girando rápidamente. De nuevo, se trata de bandas de agua fosforescentes o luminosas en el océano. Entonces, ¿qué es este fenómeno? Quiero decir, este es solo un tipo de efecto uso. ¿Es un uso genuino? ¿Es esto algún tipo de fenómeno natural muy extraño que aún no hemos comprendido? No lo sé. Realmente no puedo decirlo. Lo que sí podemos decir es que el fenómeno parece tener una consistencia a lo largo del tiempo y entre diferentes áreas y regiones geográficas. Tiene que haber algo que explique esto. Y una de las cosas que me llama la atención es lo artificial que parece en cuanto a su regularidad y el tipo de bandas que se describen constantemente aquí. Pero de nuevo, no voy a decir que sé con certeza que estos son definitivamente usos. No lo sé. Me lo pregunto. Creo que muy bien podría ser así, pero vamos a dejar eso abierto por ahora. Permítanme continuar y voy a mostrarles, tengo uno o dos casos de cada una de las décadas que quedan del siglo XX y hasta el siglo XXI. Así que de aquí en adelante, uno o dos casos por década. De nuevo, esto es solo una muestra de algunos de los tipos de cosas que estamos analizando. Este caso es de 1955 en el embalse Titicus, que está en el estado de Nueva York, no muy lejos de donde estoy sentado actualmente. Estoy en Rochester, Nueva York. Esta es la parte sur del estado de Nueva York. Pueden ver que hay un mapa en Google Earth que muestra dónde está este lugar. Así es como se ve. Es un hermoso lago artificial. Y creo que este es un gran relato porque la pareja casada que tuvo el encuentro fue entrevistada a fondo, ambos por separado. Todos los que hablaron con ellos los consideraron personas muy impresionantes. Son personas muy inteligentes. Me parece genial que simplemente estuvieran pescando de noche. Eso es lo que estaban haciendo. Así que aquí está la historia. La noche del 16 de septiembre, entrando al 17 de 1955, una pareja casada de apellido Bordas están pescando. Esto es en la madrugada, así que ya es pasada la medianoche. Y mientras están en el bote, ven una esfera luminosa de color rosado. Dicen que tenía el tamaño aproximado de un balón de baloncesto y que emergió del agua solo a un pie por encima de la superficie. Y luego cayó de nuevo al agua y ambos escucharon un fuerte chapoteo. Ten en cuenta que están en un lugar tranquilo, muerto, un lago silencioso en plena noche. Eso lo vas a escuchar, ¿verdad? Luego, hacia el centro del lago y aparentemente flotando sobre el agua, brillaban lo que describieron como dos luces paralelas, como tubos fluorescentes de color blanco azulado. Tenían una forma sinuosa y ondulada, pero rígida, según los testigos, de unos 30 pies de largo. Encima de ellas había una luz redonda de tono amarillento. Ajá, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Y así que continúan. Esta luz no flotaba en el aire, sino que aparentemente estaba fijada a un cuerpo sólido que solo era visible de forma intermitente como una silueta gris tenue contra la negrura, así que esta cosa está bajo el agua y aparentemente sobresale desde debajo del agua. Este es uno de esos casos en los que te encantaría haberlo visto porque el esposo dice, quiero remar hacia allá. No creo que a su esposa le haya hecho mucha gracia eso, esta decisión cuando lees la transcripción de esto, pero él va hacia allá. Ella ahora está esperando en la orilla y él dice, quiero ir a ver eso. Entonces, sin ningún sonido, las luces comienzan a moverse hacia el este. Se movían contra un viento fuerte, aparentemente mucho más rápido de lo que podría ir cualquier bote de remos. Y señalaron que solo se permitían botes de remos en este embalse, nada de lanchas a motor ni nada por el estilo. Luego, las luces se detuvieron y se movieron ligeramente hacia el esposo en el bote de remos.
Entonces él en ese momento remó de regreso hacia su esposa en la orilla y luego juntos remaron aproximadamente una milla hacia el amarre del bote, donde originalmente habían estado, como si estuvieran estacionados cerca de allí. Durante todo el tiempo las luces parecían seguirlos, iluminando su bote y a ellos mismos. Todavía podían ver las luces cuando subieron a su auto para irse a casa. Puse la referencia, esto fue mencionado en el libro Residentes Invisibles de Ivan T. Sanderson. Creo que esto también fue escrito en otros lugares. Creo que lo he visto en otros sitios. De todos modos, es un caso interesante y no sé qué más se puede decir al respecto. Mencioné que la pareja fue entrevistada de manera bastante extensa. Creo que era muy evidente que los investigadores quedaron impresionados por su actitud y por cómo contaron la historia y demás. Eso es todo. Sigamos avanzando aquí. Tengo un par de historias de uso rusas o soviéticas. Podemos agradecer al autor ucraniano-estadounidense Paul Stonehill por reunir la mayoría de estos casos. Él ha escrito varios libros sobre ovnis y osnis de la era rusa y soviética. Él señaló que existe un centro de investigación de ufología rusa que tiene muchos archivos que contienen declaraciones de oficiales navales, agentes de inteligencia y demás. Así que tengo uno que ocurrió en el Mar Negro. No tenemos una fecha exacta, solo que fue en algún momento durante la década de 1950. Sin embargo, realmente me gusta esta historia, así que vamos a repasarla. Ahora, no sé exactamente en qué parte del Mar Negro ocurrió esto. Ese otro punto es Sebastopol, la base naval que está allí. Por supuesto, esta es una zona del mundo muy, muy importante geopolíticamente hoy en día. Pero algo que descubres cuando investigas estos usos es que la zona del Mar Negro y también al norte de ella, el Mar de Azov, justo ahí, tienen una aparente historia de encuentros con usos. Y hasta el punto de que ha habido rumores de una base submarina en el propio Mar Negro, en algún lugar entre Crimea y la masa terrestre turca. Así que en algún punto intermedio. ¿Es esto cierto? No lo sé, pero ese ha sido el rumor. Así que esta historia proviene de este caballero aquí, Andrei Korsakov. Resulta que era un lingüista de gran prestigio internacional y profesor en la Universidad de Odessa. La Universidad de Odessa, supongo que se podría decir. También luchó en la Segunda Guerra Mundial para el ejército soviético, luchó contra los alemanes. Era un tipo duro y tenía muchos amigos muy influyentes en el alto mando militar soviético, lo cual no sería sorprendente. Obviamente, él luchó en la guerra. Después de la guerra se convierte en profesor, pero se mantiene en contacto con muchos de sus colegas. Así que esto llega a través de Korsakov y él estaba hablando con otro investigador soviético en ese momento de apellido Krapiva, y de ahí viene, hombre. Dijo, así es, amigo de Korsakov. Así que estamos consiguiendo la segunda mano. Bueno, sin embargo, un amigo de Korsakov había sido un oficial naval soviético que había servido en la base naval de Sebastopol y en algún momento durante la década de 1950 y en alguna zona del Mar Negro, no sabemos dónde, este oficial observó y fotografió un ovni o un USO Ascend desde detrás de un crucero de batalla en el Mar Negro. Tenía la impresión de que el objeto había emergido desde debajo del agua. Él no lo vio salir de debajo del agua, pero aparentemente tomó una fotografía. Y lo curioso es que según Krapiva, el propio Korsakov tenía una fotografía del objeto. ¿Dónde está esa fotografía hoy en día? No sabemos dónde está esa fotografía hoy, o si existe en algún lugar. No lo sé, pero esa es la historia. Una historia interesante. Definitivamente quería compartir eso contigo. Aquí hay otro relato soviético de la década de 1960, en agosto de 1965. No tenemos la fecha exacta aquí, solo que fue en el Mar Rojo. Vamos a adentrarnos en ello. Esto ha sido reportado en muchas bases de datos. No es difícil de encontrar. Tiene que ver con los soviéticos. El barco de vapor soviético llamado Raduga. No sabemos en qué parte del Mar Rojo fue esto, así que simplemente puse el punto justo en el medio. ¿Podría ser en cualquier lugar del Mar Rojo? No lo sabemos. Lo que sabemos es que a una distancia de unas 2 millas del barco
vieron una esfera ardiente emerger de debajo del agua y flotar sobre la superficie del mar, iluminando claramente el agua, según nos cuentan. Era bastante grande, unos 60 metros, es decir, el diámetro era de unos 200 pies. Visualiza eso por un momento, eso es muy, muy grande. Y flotaba sobre el agua bastante bajo, a una distancia de unos 150 metros o 500 pies sobre el agua. Así que en realidad es realmente bastante grande y está bastante bajo sobre el agua. Lo están observando desde una distancia de 2 millas y ven una gigantesca columna de agua elevarse hacia la esfera, pero solo cuando salió del agua. Así que mientras emerge del agua, es como si estuviera levantando esta enorme columna de agua del mar y luego esa columna colapsó, aparentemente solo un segundo o dos después. Como mencioné aquí, esta observación fue discutida en varias publicaciones soviéticas. Nunca pude averiguar cómo terminó el avistamiento. La esfera voló hacia algún lugar, volvió al agua, desapareció. No lo sabemos. Esa es la historia. Sigamos adelante aquí. Aquí hay otro caso de los años 60, frente a la costa de Sudamérica, del 20 de julio de 1967. Me gusta este. Este es un caso realmente interesante. Aquí es donde nos estamos acercando en Google Earth, justo frente a la costa, creo que a unas 100 millas de allí. Y este es el naviero. Este es un barco argentino, parte de la compañía Argentine Shipping Lines. Así que creo que van hacia el norte. Es poco antes del atardecer. Son las 6:15 p.m. Y el capitán y la tripulación ven esto, lo que describen como un objeto extraño y brillante. Es luminoso. Los acompaña en el agua durante unos 15 minutos a no más de 15 metros a la derecha del barco. De nuevo, les pediría que visualicen eso. Eso es muy cerca, muy cerca. Estás en medio del agua, nada más que océano, como a 100 millas a la redonda, vayas donde vayas, y tienes esta cosa siguiéndote el paso. Tenía forma de cigarro. Estimaron que medía un poco más de 30 metros de largo. Notaron que emitía un resplandor azul y blanco muy potente, sin ruido, sin estela en el agua. Siempre encuentro esto significativo. No había señal de nada que sobresaliera de esa cosa en absoluto. Era una estructura totalmente lisa, sin periscopio, sin torre, nada de eso. El capitán dijo que en realidad iba a bastante velocidad. Ellos iban a una velocidad de 17 nudos. Esta cosa iba hasta 25 nudos. Todavía está dentro del rango, obviamente, de una embarcación oceánica, pero esto era. Así que continuamos aquí. La nave entonces de repente se sumerge bajo el barco. Así que estaba sobre el barco, se sumerge bajo el barco y pasa justo por debajo de ellos, desapareciendo rápidamente en las profundidades, según el capitán, a gran velocidad, sea cual sea esa velocidad. Y notan que brilla por un tiempo mientras va bajo el agua. Así que esto en realidad llegó a los periódicos. El capitán le dice a la prensa que en 20 años nunca ha visto nada igual. El primer oficial dijo, esto no era una ballena, esto no era un submarino, al menos no un submarino convencional del que yo haya tenido conocimiento. Dijo que se veía totalmente diferente a cualquiera de esos dos. De hecho, dijo que no podría haber sido ninguna de esas cosas. Eso es una cita. Esto fue cubierto en varias publicaciones en ese momento, así que casos muy interesantes. Pensé en que quiero hablar sobre el famoso caso de Shag Harbor en Nueva Escocia. Mucha gente sabe sobre eso. No voy a hablar de eso esta vez. Quizás volvamos a ese tema. Mencionaré que he hablado de estos y muchos, muchos más casos de uso en mi sitio web en Richard Olin Members. Si eres miembro de mi sitio y estás viendo esto, sabes exactamente de lo que hablo. Probablemente he hecho unos 10 videos de este tipo cubriendo muchos de estos casos. Y hemos hecho mucho. Allí hablamos mucho sobre Shag Harbor, pero sigamos adelante. Aquí estamos. Este es otro caso interesante. Esto es de 1974 y es frente a la costa de África, en la nación de Togo, cerca de la ciudad de Lomé. 28 de marzo de 1974. Aquí estamos acercándonos. Togo no tiene mucha costa, pero tiene un poco, y es ahí donde estamos ahora. Esta es la playa, así es como se ve allí. Es muy bonita. Y aquí es donde ocurrió el suceso.
Esta es una ilustración artística de lo que sucedió. La verdad no me gusta mucho esta ilustración. Creo que podría haber sido mucho mejor. Este evento ocurrió a la 1:45 de la madrugada. Había una pareja claramente involucrada en travesuras románticas. Eran la 1:45 de la mañana, estaban en la playa. En realidad se trataba de un francés y una persona local de Togo, así que solo están pasando el rato. Es tarde en la noche en la playa y ven esta cosa, un objeto cilíndrico que se les acerca. Así que vamos a entrar en el caso aquí. Están en la playa, ya se estaban preparando para irse. De hecho, es muy tarde y escuchan este zumbido o silbido agudo. En realidad es doloroso para sus oídos. Y ven este objeto cilíndrico sin luces justo sobre el agua. Bien, entonces ahora ven que se dirige hacia ellos en una trayectoria de vuelo nivelada. Se acerca a menos de 500 pies de ellos y luego se detiene. Y en ese momento los dos experimentan, bueno, supongo que solo se puede llamar una ola gigante, que los golpea de lleno. De hecho, fue tan intenso que el hombre que describió esto, creo que 1 o 2 años después, a un investigador francés de ovnis dijo, en realidad tuve que sujetarme a un árbol aquí. Estoy sujetándome al árbol y también a mi acompañante para que no nos arrastrara la ola hasta la orilla. Al parecer, así de intenso fue todo esto. Y en ese momento, este objeto empieza a dispararles haces de luz al mismo tiempo. Esto tiene que ser una situación de locos. Y lo otro sobre esto es que el agua debajo de este objeto, el efecto era que se creaba este pozo justo debajo del objeto. Era como una especie de canal, una abertura en el agua, donde parecía que el agua se hundía profundamente, con forma de campana. Sabes, el agua simplemente bajaba muchísimo, creo que eso es lo que intento decir, año. Y presumiblemente puedes imaginarte este objeto, si está empujando el agua a un lado, ¿podría eso haber causado que el agua se abalanzara sobre ellos de esta manera? Solo puedes preguntártelo. Mencionaré, antes de continuar con este caso, al difunto Carl Feind, quien, en mi opinión, fue el mejor de todos los investigadores de OSN, sin excepción. Carl Feind falleció hace un poco menos de 10 años. Él escribió un libro llamado Water UFO, que recomiendo encarecidamente. Y hasta hace poco, su sitio web también estaba disponible. Lamentablemente ya no está disponible, waterufo.net, donde recopiló una enorme cantidad de encuentros con ovnis relacionados con el agua que estaban en su sitio web. Puedes usar la Wayback Machine, tal vez encontrar algunos de los casos allí. No está completamente completo, pero es mejor que nada. Si tuviste la suerte de hacer una copia del sitio web o un espejo del sitio, entonces tienes suerte. Pero de todos modos, Carl Feind hizo un análisis de este caso. Y una cosa en la que Carl realmente era muy, muy bueno, en mi opinión, era tratar de entender los efectos científicos que estos objetos tenían sobre el agua. Tenía mucho que decir al respecto. En cualquier caso, él creía que esto en realidad es bastante consistente con muchos de los efectos de los ovnis sobre el agua ocurren cuando crean un campo a su alrededor. Y esto tiene un efecto definido. Por ejemplo, si está sobre el agua, deprimirá esa agua. Si está debajo del agua, a menudo creará una especie de montículo, un montículo de agua sobre él. De todos modos, recomendaría el libro Water UFO. Es un libro realmente, realmente excelente. Así que de todas formas, el hombre vio cómo el agua era afectada de esta manera. Aparentemente sienten algún tipo de parálisis. Todo esto dura 20 minutos, lo cual es casi extraordinario para mí, incluso imaginarlo. Pero después de 20 minutos, el objeto finalmente apaga sus luces y vuela sobre el mar. A veces me pregunto, ¿fueron abducidos? ¿Ocurrió algo? No hay indicios de que ese sea el caso, pero 20 minutos simplemente parece un periodo increíblemente largo para pasar por este tipo de experiencia. Luego el agua vuelve a la normalidad. El hombre durante los siguientes días se siente exhausto, siente que está a punto de desmayarse. Tiene un zumbido en los oídos. Y lo otro que quiero mencionar sobre este caso es que, quiero decir, parece un incidente extraordinario. La mujer nunca fue entrevistada y la razón de esto es que su relato se hizo conocido cuando él ya estaba de regreso en Francia, creo que aproximadamente un año y medio después.
y conoce a un investigador de ovnis de apellido Maynard, creo, quien le hizo una entrevista muy exhaustiva y escribió un largo artículo sobre esto. En opinión de Maynard, este testigo no tenía ningún deseo de obtener publicidad por esto, no tenía una agenda de la que hablar y realmente no intentó extrapolar sobre lo que cree que fue esto. Según la entrevista, este testigo fue muy objetivo y realmente no dio ninguna razón para que alguien no creyera su historia. Así que eso es lo que tenemos. A menudo con los casos de OSNIs, esto es lo mejor que se puede conseguir, pero tienes que preguntarte, si no alcanza el nivel de prueba científica que podrías desarrollar en condiciones de laboratorio, entonces simplemente finges que nunca sucedió y lo descartas, o hacemos el trabajo difícil y tratamos de descifrarlo y pensar qué pudo haber pasado aquí. Y creo que eso es un esfuerzo mucho más interesante y útil. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que déjenme continuar. Gibraltar, otro punto de estrangulamiento marítimo, obviamente. Y tengo dos casos seguidos de Gibraltar que voy a compartir. Este es de apenas 2 semanas después del caso de Togo a mediados de junio de 1974. ¿Qué sucede aquí? Esto es, ahora Gibraltar, pueden ver que está a solo 10 millas de la costa del sur de España con el norte de África. Y esa línea amarilla indica donde un ferry, hoy en día puedes tomar un ferry de Algeciras a Ceuta y de regreso. Eso también se podía hacer hace más de 50 años. Había todos estos servicios de ferry yendo y viniendo, solo a una distancia de 10 millas, así que es agradable, a los turistas les encanta hacerlo, y eso es lo que estaba ocurriendo aquí. En junio de 1974, ahora no sé en qué parte de este tramo de 10 millas sucedió esto, ni si iba hacia el sur o hacia el norte, no lo sé. Lo que sí sabemos es que este relato fue incluido en un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa DEE, un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Creo que posiblemente se informó originalmente en un periódico local y todo lo que tenemos es esta declaración aquí. Así que había testigos en el ferry, entonces, entre los dos puertos marítimos, y en palabras del informe de inteligencia de EEU, un objeto redondo, intenso, con luz similar a una antorcha, salió del agua cerca de una enorme roca, viajó a baja altitud y luego volvió a caer o cayó de nuevo al agua. Esto ocurrió 2 veces. Así que eso es bastante interesante. Piensa en esto. Estás en un ferry, ves que aparece esta cosa, algo como una antorcha o un objeto luminoso saliendo del agua, viajando sobre el agua y luego volviendo a sumergirse y después haciéndolo de nuevo. Eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué hace eso? Tu suposición es tan buena como la mía. Aquí hay otro caso en Gibraltar casi exactamente 10 años después, en junio de 1984. No tenemos la fecha exacta. Este es un caso soviético realmente interesante y está justo fuera, creo que a unas 20 millas al este del estrecho, pero puedes ver que está bastante cerca del otro caso de hace solo 10 años. Vamos a adentrarnos en ello. Este es un evento muy detallado. Y de nuevo, ya sabes, con la caída de la Unión Soviética a principios de los años 90, muchos de estos casos finalmente se discutieron y este es uno de ellos. Así que tenemos a un marinero llamado Alexander Golova del petrolero soviético Gori y están en el Mediterráneo. Están a solo 20 millas al este de Gibraltar a las 16:00 horas, son las 4 de la tarde. Está de guardia con su segundo al mando de nombre Bolotov. Ambos ven lo que llaman un extraño objeto policromático, así que de varios colores, ¿verdad? Se está moviendo hacia la parte trasera de su barco y luego se detiene. Balotov está observando y tiene binoculares y se está emocionando. Es un ovni, es un platillo volador, Dios mío, apúrate. Así que Globa tiene sus propios binoculares y está mirando lo mismo y ve que es metálico, es reflectante, se parece, lo llamamos una sartén al revés. La parte inferior de la nave era más grande que la parte superior. Y sí, así es, la parte más pequeña estaba arriba. Y dijo que tenía alrededor de 20 metros de diámetro, unos 65 o 70 pies de diámetro, un tamaño bastante típico de muchos ovnis. Esto consistía en dos semidiscos y giraban en direcciones opuestas.
Alrededor del disco inferior había muchas luces brillantes, como cuentas resplandecientes. Y dijo que la parte inferior parecía completamente uniforme y lisa, de color amarillo o ámbar, fácilmente visible, según él. En el borde de la parte inferior había algo que parecía un tubo interesante que brillaba como una lámpara de neón rojiza muy intensa. Ah, sí. Y dijo que en la parte superior del disco había un objeto de forma triangular, fuera lo que fuera. De repente dice, este objeto salta varias veces, como si fuera movido por una ola invisible. La tripulación del barco está tratando de llamar su atención usando un proyector de señales, como si le apuntaran con una luz, pienso yo, algo así. Para este momento, el capitán del barco está en cubierta, tiene a sus hombres con él. Su nombre es supuestamente Sokolovki, y el objeto ahora se mueve hacia otro barco que era un barco árabe, un buque de carga seca, y luego se queda suspendido sobre ese barco. Y después, 90 segundos más tarde, se desplaza hacia un lado, luego gana velocidad y sale disparado. Este objeto no fue visto en el agua, pero quería incluirlo. Estaba bajo, sobre el agua, y pensé, ¿sabes qué? Es suficiente. Así que están observando que cuando ascendió a través de las nubes, apareció y volvió a desaparecer. Brillaba a la luz del sol y luego, según dijo, resplandeció como una chispa y desapareció. Y esto fue publicado en una publicación de Odessa. Paul Stonehill consiguió una copia y llegó a Filer's Files, que creo que fue donde lo vi por primera vez. Así que ese es el único caso que estoy describiendo aquí que en realidad no se observó en el cuerpo de agua, o al menos probablemente en el agua. Ahora vayamos a las islas del canal. No se puede hacer un programa sobre OSNIs sin al menos hablar de esta zona. Este ha sido un punto caliente de OSNIs desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de la costa de Los Ángeles, Long Beach, Santa Bárbara, la isla Catalina y varias otras islas en esa zona. Aquí están la isla Santa Cruz, San Clemente y algunas otras que no mencioné aquí. Palos verdes en la costa. Vamos a hablar de eso en un momento. Hay muchos casos confirmados de OSNIs. De este caso ni siquiera tengo una fecha exacta, pero decidí incluirlo porque realmente me gusta este caso. Quiero compartirlo contigo. Creo que es importante por varias razones. Así que ahí está Palos Verdes, Rancho Palos Verdes al norte y la isla Catalina. Y es más o menos donde está ocurriendo la acción. Y hay un faro allí y ahí es donde estaban estas personas. Así que esto fue, de hecho, déjame describirlo antes de entrar en detalles. Esto se escribió en varios lugares. Se envió a MUFON, terminó en los archivos de Filer. George Filer durante años ha recopilado historias de ovnis, llegó allí. Y también fue escrito en un contexto ficticio por la misma persona en una serie de artículos en 1998 en la revista UFO llamada Los artículos de Sedge Masters. He hablado mucho sobre estos en mi sitio web en Richard Allen Members. Creo que esta es una serie de artículos muy importante. Estos artículos o el relato que considero muy bien puede que le haya sido contado al almirante Thomas Wilson por el doctor Eric Davis en las notas Davis Wilson. El autor de este relato, Jeffrey Griffith, es mencionado en las notas de Davis sobre su reunión con Thomas Wilson. Griffith escribió en la revista UFO bajo un seudónimo, pero usó su nombre real con George Filer y también en el MUFON Journal. Así que esto es realmente interesante. Así que él escribe sobre esto en la revista UFO, pero también explícitamente para George Filer. Así que lo que dice aquí también es un poco evasivo. Él dice, dos amigos míos iban conduciendo en un descapotable por Palos Verdes Drive. Sospecho que él era uno de esos dos amigos, pero de todos modos vieron una gran luz brillante moviéndose muy rápido bajo el agua desde el este de la isla Santa Catalina, acercándose hacia ellos. Y esta no es la única vez que he escuchado sobre este tipo de cosas. Hay muchos casos en los que se ven objetos o se ven objetos submarinos viniendo desde la isla Catalina hacia la costa, solo digo. De todos modos, están observando cómo esta luz avanza rápidamente hacia los acantilados que tienen debajo. Esta es la costa del Pacífico. Ahí los acantilados caen de forma muy abrupta y entonces se está acercando lo suficiente.
y cuando se acerca tanto, su vista queda bloqueada por los acantilados. Eso tiene sentido. De repente lo que vieron fue este brillante ovni volando por encima del borde del acantilado sobre sus cabezas. Y allá arriba hay un barranco, al parecer. Cerca de ellos, cortado en la empinada ladera de la montaña, y se dirige hacia esa zona. Así que se emocionan y salen tras él. Tienen un bonito auto deportivo descapotable. Aceleran por la carretera persiguiéndolo. Se salen de la carretera por un rato hasta donde pueden llegar y luego se bajan del auto y continúan a pie para subir esta colina hacia allá. Hay un montón de casas allá arriba y entonces son detenidos abruptamente por alguien vestido como un oficial de policía, con lo que Griffith describió como un uniforme extraño y un coche patrulla que también le pareció muy raro. ¿Sabes? Eso es todo lo que podemos decir al respecto. Y este tipo les dice, ¿qué están haciendo aquí? Y ellos responden, bueno, estamos siguiendo este increíble ovni. Y él les dice, están en propiedad privada, están invadiendo, tienen que irse ahora. Y se van. Y básicamente ese es el encuentro. Él añadió que un par de semanas después, en la misma zona, sus amigos, quienes quiera que fueran, fueron seguidos por un disco metálico brillante durante un buen tramo antes de que éste despegara hacia el cielo nocturno. Hay una imagen de la revista UFO que ilustró esto. Muestra un poco la escena, pero no está hecha con precisión porque realmente no muestra el acantilado. Quiero decir, aquí puedes ver el agua y el fondo, y así no era la situación. Ellos estaban en un acantilado alto cuando el oficial de policía los estaba echando. Pero ahora lo que hace interesante este caso para mí es que Jeffrey Griffith era abogado, él sigue por aquí, él sigue vivo, él es abogado y su amiga era una mujer llamada Mary Elizabeth Elliot. He hablado de ella recientemente en este programa, de hecho no hace mucho. Ellos tienen su propia historia interesante que aparece, creo, en las notas de Davis, que posiblemente se refieren a su trabajo como empleada de TRWM con algún tipo de grupo ovni conocido como Zodiac. Eso es lo que parece. Así que puede que Davis le haya contado eso a Wilson o puede que le haya contado sobre este encuentro con un OSNI o tal vez ambas cosas. Pero si lees esas notas con atención, es muy evidente que Davis le estaba hablando a Wilson sobre algo relacionado con Jeffrey Griffith, este hombre que está escribiendo sobre ese interesante encuentro con un OSNI. Nunca dio una fecha. Fue muy, muy reservado respecto a cuándo ocurrió esto. Pudo haber sido a mediados de los años 90, pudo sido antes, pudo sido en los años 80, incluso pudo en los 70. Realmente no lo dice, así que todo es especulación, pero creo que es un caso fascinante. Y hay muchísimos casos de OSNIs en esa misma región, bastantes en los que, ya sabes, las fechas y los testigos son muy bien conocidos. Así que hay mucha actividad ocurriendo en esa región. Continuaremos. Ahora vamos a entrar en el siglo XXI. Este es un caso que siempre me ha fascinado, este caso. Esto es en Nueva Escocia, en un lugar llamado Cape Breton, en la parte noreste de la isla. Esta es una imagen del lugar. Esto es, creo que saqué esto de los archivos de Filer. Hay un objeto saliendo del agua. Quiero enfatizar para cualquiera que no esté seguro que eso está photoshopeado. Esta no es una fotografía real de un objeto saliendo del agua. Eso creo es Cape Breton, si no me equivoco. Y es una fotografía genial y tal vez lo que pasó es muy parecido a esto, porque lo que vamos a ver es que se dice que salió un objeto triangular, aunque no, estaba un poco más oscuro. Era como el anochecer cuando esto ocurrió, pero vayamos a ello. Hoy es el 16 de febrero de 2008. Ya sabes, no es historia antigua. Esto está en Google Earth. Se puede ver la parte noreste de Nueva Escocia. Aquí estamos en un lugar llamado el Ferry de English Town. Así que realmente intenté estudiar esto lo mejor que pude para tener una idea de dónde estaban los testigos y dónde estaba este objeto, y creo que esto está bastante cerca de donde fue. Este caso fue enviado originalmente a un caballero llamado Brian Bake, quien era un investigador canadiense muy activo durante la primera década de este siglo y también creo que a finales de los 90, si no me equivoco. Él recibió muchos reportes de ovnis, muchos informes canadienses y también varios estadounidenses. Y este es realmente interesante. Así que esto fue reportado inicialmente a Brian Bake y luego llegó a George Filer.
Voy a leerte esto. Esto es lo que escribieron directamente las personas. Nos habíamos detenido para revisar el enganche del remolque aproximadamente medio kilómetro al sur del ferry de Englishtown, en el lado este de Kelly's Mountain, el 16 de febrero de 2008. Una gran figura triangular con un resplandor azulado salió del agua a aproximadamente 1 kilómetro de distancia a las 6:15 de la tarde. Verifiqué a qué hora era el atardecer en esa zona en ese momento y creo, Dios, no puedo recordarlo, creo que el sol acababa de ponerse. Así que estaba algo oscuro, no estaba completamente oscuro, se estaba oscureciendo. Así que ven salir un gran triángulo. Flotó sobre el agua durante 10 segundos y luego subió directamente hacia arriba. Y luego escriben, ahora lo estamos mirando hacia arriba. Y solo quiero señalar, a principios de 2008 la capacidad del iPhone, en ese momento ya tenía conectividad web fácilmente. Era totalmente posible, podías obtener una conexión de teléfono celular y estas personas muy fácilmente podrían haber ido al sitio web de Brian Bike desde su teléfono y haber escrito esto. No habría sido ningún problema en absoluto. Así que creo que es algo genial. Dicen algo como, ahora lo estamos mirando hacia arriba. Disculpa, está a unos 3,000 pies en el aire y calculamos que mide unos 200 pies de largo y unos 75 pies de ancho. Esto es realmente extraordinario. Dos más iguales salieron del agua en la misma zona e hicieron lo mismo que el primero. Y ahora hay tres. Comenzaron a elevarse casi en línea recta hacia arriba y luego parecía que se unieron o volaban muy cerca uno del otro. De cualquier manera, empezó a ir hacia el norte y comenzó a parecerse a una estrella en el cielo. Se volvió un poco más brillante y desapareció a unas 80 millas al norte de nosotros en menos de un minuto. Parte de esto está en pasado, parte está en presente. Se confundieron un poco ahí, pero se nota que están escribiendo esto prácticamente en el momento y luego, después de que desapareció, puede que hayan terminado de redactar el informe. Esa es mi interpretación. Un evento realmente extraordinario. ¿Realmente sucedió? Bueno, de nuevo, estamos atascados con el hecho de que muchos de estos casos no hubo un seguimiento suficiente, no se consiguió que los investigadores entrevistaran a estas personas. Y en mi caso es una de dos cosas. O realmente vieron esto con precisión o simplemente estaban inventando todo. No creo que haya un punto medio en este caso en particular y supongo que mi instinto me dice que creo que estaban diciendo la verdad. Puede que no estés de acuerdo. Me parece justo. Solo te estoy dando mi opinión aquí. Y tengo dos más que quiero compartir. Esta es de 2017, Golfo de México. Otro, podríamos decir, punto caliente de actividad de uso, junto con el Caribe, el Mar Caribe o Mar Caribe, del cual no tengo ningún avistamiento como tal. En esta presentación, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero este es del Golfo de México y este es realmente interesante. Esto fue enviado al Centro Nacional de Reportes de OVNIs, dirigido por Peter Davenport. Y en este caso, Peter habló extensamente con el testigo y lo consideró muy creíble. Así que lo incluyo aquí. Esto es a unas 80 millas de la costa y en el Golfo. Y estos son algunos puntos destacados. Voy a leer los reportes. Esto fue presenciado por la tripulación de un barco de suministro en alta mar a 80 millas de la costa de Luisiana, justo antes del anochecer. En muchos de estos casos que encuentras, no en todos, pero en bastantes, o bien el sol se está poniendo o está a punto de ponerse. Y este es otro de esos casos. Este informe fue presentado por el jefe de ingenieros, quien lo vio junto a otros 4 miembros de la tripulación. El objeto emergió del agua. Era 5 veces más grande que su embarcación. Estimaron que esta cosa medía más de 1,000 pies de largo, realmente grande. Esto es lo que él escribe. Te lo voy a leer cerca de las 7 p.m. El 21 de marzo de 2017, justo antes del anochecer, yo y 4 miembros de la tripulación a bordo de nuestra embarcación vimos una nave que parecía tener 5 veces la longitud de nuestro barco de 240 pies. Mi línea de visión a 1/4 de milla de nuestra embarcación. Él dice que el objeto estaba a 1/4 de milla de él. Así es como lo interpreto, aunque no estoy seguro. Había una plataforma detrás de la nave a aproximadamente media milla. Así que por eso él pensaría que este objeto estaba entre su barco y el otro barco, dijo. Usé esto para ayudarme a calcular el tamaño de la nave.
El avistamiento fue aproximadamente a 80 millas al sureste de Nueva Orleans, Luisiana. La escena duró unos 40 segundos. La nave salió del agua en el Golfo de México unos 40 pies. No caía agua de la nave. En una fracción de segundo, la nave desapareció en el cielo en un ángulo de 30 grados. La velocidad parecía ser más rápida que la de una luz encendiéndose en una habitación. Eso es casi tan rápido como Muhammad Ali. Creo que él dijo, soy tan rápido. ¿Qué dijo Ali? Soy tan rápido. Cuando apago la luz, ya estoy en la cama antes de que la luz se apague. Algo así. ¿Recuerdas esos pantalones de boxeo? De todos modos, esto es súper rápido. Esta cosa despega, así que dice, en cuestión de segundos había desaparecido por completo. Puedo decir con certeza que la nave era de color oscuro, de forma ovalada y no hacía ningún sonido, con tantas plataformas también. Tiene que haber más testigos que solo los 4 en nuestra embarcación. Y solo les voy a leer lo que Peter Davenport, él mismo dijo sobre esto. Peter dirige el Centro Nacional de Reportes de OVNIs, por supuesto, y lo que siempre ha hecho es que cuando recibe un avistamiento particularmente interesante o intrigante, habla con el testigo. Así lo hizo en este caso y Peter escribe, hablamos por teléfono con este testigo y nos pareció una persona inusualmente sensata. Sospechamos que es un testigo muy capaz y muy confiable. Él estima que tal vez más de 50 personas que estaban a bordo de embarcaciones cercanas también pudieron haber presenciado el evento. Instamos a esos otros testigos a que presenten informes sobre lo que presenciaron y está en el sitio de New Fork, así como en algunos otros lugares allí. Y tengo un caso más que quiero discutir contigo. Este en realidad sí recibió bastante publicidad hace poco. Este fue un video filtrado al cineasta Jeremy Corbell. Esto es frente a la costa de San Diego el 15 de julio de 2019. Estoy seguro de que muchos de ustedes reconocerán esta imagen. Esto fue cubierto en Mystery Wire, que es el sitio web de George Knapp. Este objeto se ve, creo que este es el USS Omaha, y lo están observando en infrarrojo y entra al agua. Así que solo el 15 de julio de 2019, esto estuvo en todas las redes sociales, muestra un objeto esférico maniobrando sobre el agua frente a San Diego. Parece descender al océano. Y oyes a la gente decir, oh, salpicó, salpicó. Buscaron restos, no encontraron nada. Qué interesante. Y me fascinan estos casos. Los que he seleccionado son de todo el mundo. Y solo recientemente hemos obtenido algo que podemos llamar una confirmación oficial de la realidad de esto. Y simplemente voy a transmitir esto. Esto proviene del sitio web Debrief. The Debrief, por supuesto, cubre mucho de este tipo de fenómenos. Y solo quiero señalarles que esto es del 2 de diciembre de 2020, no hace mucho. Un alto miembro de la comunidad de inteligencia, según The Debrief, cuyas responsabilidades durante décadas involucraron programas de vigilancia y reconocimiento submarino. Le dijo a The Debrief que había validez en las afirmaciones sobre objetos submarinos extremadamente rápidos detectados por sistemas estadounidenses, sistemas militares. Él dice que en una ocasión se detectaron objetos no cavitacionales, es decir, objetos que no generan estela, como si no hicieran ruido bajo el agua, no cavitacionales, moviéndose extremadamente rápido dentro del océano. Vaya. Continúa, el funcionario de inteligencia se negó a dar más detalles, citando los altos niveles de clasificación de seguridad. Sí, no es para menos. Asociado con el reconocimiento submarino, funcionarios que habían leído los informes dicen que la Fuerza de Tarea UAP, como se llamaba en ese entonces, parece estar particularmente interesada en los vehículos transmedios. Se trata, por supuesto, de vehículos que pueden funcionar igualmente bien en el agua o fuera del agua o incluso en el espacio. Estos son 3 medios diferentes. A los efectos de los uso, cuando escuchamos transmedium, generalmente pensamos en el agua y la atmósfera, y de hecho piensa en lo difícil que es hacerlo. No existen oficialmente vehículos transmedium auténticos. Y yo hablé con algunas personas, tanto en mi sitio web, algunos miembros del sitio que conocen muy bien estas cosas, y en otros lugares, y es un problema serio de física e ingeniería conseguir algo que haga eso. Pero el grupo de trabajo WAPE estaba bastante interesado en eso, en serio.
Entonces, ya saben, de lo que estamos tratando aquí es de algo muy, muy importante y no es necesario que se los diga. Todo lo que necesitabas era que alguien te mostrara los casos. Y puedes ver fácilmente estos casos y pensar, wow, y esto es solo una pequeña parte, la más mínima fracción de los datos que tenemos, y eso es un hecho. Claramente no hay suficiente reconocimiento de este fenómeno, claramente no es suficiente. Vivimos en tierra firme. Esto es acuático basado en el océano. La mayoría de las veces ni siquiera estamos disponibles para verlo en las ocasiones en que estamos allí afuera. De vez en cuando sí nos encontramos con esto. Hay indicios, obviamente está ocurriendo algo. Y sin embargo, aquí estamos, en nuestra sociedad, al menos públicamente, todavía debatiendo si estas cosas son siquiera reales o si realmente son extraordinarias o si es algo más mundano y explicable. Pero déjame preguntarte, ¿sabes? ¿Qué consideres? Si ellos, ¿cómo lo decimos? ¿Es esto lo que parece? Porque lo que parece es que tenemos una inteligencia muy avanzada operando en nuestros océanos que no está realmente tratando de llamar nuestra atención, al menos eso me parece a mí la mayor parte del tiempo. Tal vez en algunas ocasiones sí lo hicieron, pero la mayoría de las veces parecen estar haciendo lo suyo. En ocasiones muestran un interés intenso en las personas, como el caso en las playas de Togo, que fue un ejemplo. Pero hay otros casos en los que sí parecen estar interesados en las personas que los observan. Pero ya sabes, aquí estamos en nuestra sociedad. Nos estamos preguntando, ¿esto es real? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué está pasando? Y parece haber un fenómeno que es capaz de operar con gran facilidad en las profundidades de todos los cuerpos de agua de este planeta, el nuestro. ¿Y qué están haciendo en estos cuerpos de agua? Quiero decir, me he estado preguntando esto durante años y no tengo una respuesta perfecta. ¿Están estudiando nuestros océanos? Es bastante posible. ¿Están estudiando la vida marina de los océanos? Totalmente posible. ¿Tienen bases bajo el fondo del océano o dentro de una montaña oceánica? Yo diría que eso es totalmente posible. Ha habido rumores durante años y años sobre ese tipo de actividad. Una serie de eventos que no mencioné aquí. Estamos frente a la costa de Venezuela. Estoy tratando de recordar, creo que fue a principios de los años 70, en el 72. Estaba revisando estos casos. Y durante un periodo bastante prolongado al norte de Caracas, en el Mar Caribe, allí durante mucho tiempo la gente veía objetos entrando al agua, saliendo del agua, en múltiples ocasiones. Esto recibió mucha cobertura en los periódicos locales. Ese es solo un ejemplo. Esto ha ocurrido muchas, muchas veces en muchas regiones a lo largo de los años. ¿Hay una base en alguno de estos lugares? He mencionado los rumores de una base en el Mar Negro. Creo que hay rumores de una base frente a la costa occidental de Francia. Y luego están los rumores de una base en el Caribe o de una base posiblemente en la fosa de Puerto Rico, de la cual no hablamos aquí. Esa es una fosa extremadamente profunda. Es más profunda de lo que el monte Everest es alto. Y allí ocurre mucha actividad muy extraña. Rumores de una base cerca de la isla Catalina. El autor e investigador de ovnis Preston Dennett escribió todo un libro sobre esa posibilidad. Así que tenemos rumores de bases. Y de hecho también hay rumores de bases frente a la costa de Japón. Así que todas estas podrían ser ciertas. Estamos tratando con un fenómeno que es muy sustancial y parece ser completamente y totalmente encubierto de una manera muy profunda y misteriosa. Y sabes, tengo que pensar que esto es una parte muy significativa del fenómeno ovni en sí. Podría especular más, pero ya sabes, esto es algo sobre lo que todos hemos especulado muchas veces. Yo lo he hecho muchas veces. No necesito volver a entrar en todas las especulaciones aquí, pero obviamente algo importante está ocurriendo en los cuerpos de agua de este planeta. Y creo que nosotros, para quienes estamos interesados en el tema ovni, nos haría muy bien recordar que, ya sabes, hay más en el tema ovni que simplemente preguntar si el gobierno nos va a dar la revelación. Hay un fenómeno muy importante que está ocurriendo en todo el mundo todo el tiempo. Es donde la teoría se pone en práctica, por así decirlo. Y es un fenómeno global que involucra lo que parece ser un grupo o grupos increíblemente impresionantes con un nivel tecnológico muy avanzado que son capaces de operar aquí.
aparentemente sin ningún problema. Así que dicho esto, me despido y estoy muy agradecido de que hayas podido acompañarme aquí. Como siempre, solo diré que si te gusta lo que ves aquí, por favor dale like y suscríbete a mi canal. No cuesta nada, realmente me ayuda y activa las notificaciones. Así no te perderás cuando publique un nuevo video. Si realmente te gusta lo que hago, visita mi sitio web richardolamembers.com, donde hago este tipo de investigaciones cada semana, todo el tiempo, varias veces a la semana, y eso es todo lo que tengo para ti. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí conmigo. Sigamos luchando la buena batalla. Nos veremos de nuevo pronto. Hasta luego.